24 de diciembre de 1945, víspera de Navidad, Fayetteville, Virginia Occidental. A la 1:30 de la madrugada, un incendio feroz devora por completo la casa de la familia Soder. George y Jenny Soder logran escapar junto con 4 de sus hijos, pero 5 niños más permanecen atrapados en el segundo piso. Sus nombres: Maurice, de 14 años, Martha, de 12, Louis, de 9, Jenny, de 8 y Betty, de 5 años. Los padres observan impotentes cómo su hogar se convierte en cenizas, pero cuando el fuego se extingue y los investigadores revisan los escombros, encuentran algo imposible. Ni huesos, ni ropa, ningún tipo de rastro de sus hijos. Todo se desvanece, como si nunca hubieran estado en este mundo. Sin embargo, la familia Soder, tiempo después, tendría información vital para el caso que haría que se convierta en un hecho siniestro. La familia encontró la evidencia de que sus hijos nunca estuvieron en esa casa cuando se incendió. Alguien los había secuestrado y el incendio fue solo una cortina de humo para ocultar el crimen perfecto. Hola, yo soy el Hiper Orador y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de los niños Soder, uno de los casos más intrigantes de la historia, ya que se pensaba que los niños se consumieron en el incendio. Sin embargo, la información posterior reveló que ellos nunca estuvieron en casa cuando el incendio se suscitó. Es por ello que quiero que el día de hoy me acompañes a analizar este caso. Si te gustan este tipo de historias o este tipo de casos, por favor suscríbete a mi canal y también puedes dejarme alguna sugerencia de algún caso que quieres que yo narre junto a ti. George Soder había llegado desde Italia en 1908. Para 1945 tenía un negocio exitoso de camiones y 10 hijos con su esposa Jenny, pero su éxito había venido con un alto precio. Había conseguido enemigos. Como inmigrante italiano exitoso, George enfrentaba constante discriminación. Era abiertamente crítico del régimen de Mussolini, una posición peligrosa durante la Segunda Guerra Mundial, y por esto había recibido amenazas directas, llamadas nocturnas, y vandalismo en su negocio. Meses antes del incendio en su casa, un hombre lo visitó en su hogar en busca de un empleo. George, obviamente, al no conocer a este tipo y al no darle confianza, decidió decirle que no y no le dio ningún tipo de trabajo, pero esta acción tendría algunas repercusiones. Cuando el extraño se dio cuenta del rechazo de George, puso su dedo señalando al segundo piso de la casa y dijo amenazadoramente: "Tus hijos van a pagar por tu insolencia". Otro incidente perturbador. El camión de George había sido saboteado, cortando los cables eléctricos. Su póliza de seguro contra incendios había sido cancelada misteriosamente y las amenazas se intensificaban. ¿Puedes imaginar vivir en esta tensión? ¿Saber que tus opiniones han puesto en peligro a tu familia? George pensó que solo eran intimidaciones vacías, pero pronto descubriría cuán equivocado estaba. La víspera de Navidad empezó como un día normal para la familia. Los 10 niños jugaron todo el día, preparándose para la mañana navideña. 5 niños subieron al segundo piso: Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty. Los otros 5 se quedaron abajo. A la 1:30 de la madrugada, Jenny despertó por una llamada telefónica extraña. Una voz de mujer preguntó por alguien desconocido y colgó. Jenny notó ruidos extraños en el techo y empezó a oler humo. «¡La casa se está incendiando!», le gritó a su esposo, y este, de isofacto, se puso de pie de la cama y empezó a correr, y se dio cuenta que el primer piso ya estaba envuelto en llamas. Jenny corrió escaleras arriba para despertar a los 5 niños mayores, pero las escaleras ya estaban en fuego. Gritó sus nombres, pero no hubo respuesta. George intentó usar la escalera externa que siempre mantenía contra la casa, pero había desaparecido misteriosamente. Intentó mover su camión para usarlo como escalera, pero no encendía. Las baterías habían sido desconectadas. Se cree que los bomberos llegaron a las 8 de la madrugada, es decir, cerca de 6 horas posteriores al incendio. Y aquí es cuando empiezan a surgir las dudas, porque el camión estaba sin batería.
la escalera que siempre tenían contra la casa había desaparecido y los bomberos tardaron horas en llegar al lugar. Cuando los investigadores examinaron los escombros, encontraron algo que desafió toda lógica. En el lugar donde los 5 niños habían supuestamente perdido la vida quemados, no había absolutamente nada, ni fragmentos, ni huesos, ni dientes, ni cenizas humanas. Según algunos reportes, el jefe de bomberos declaró que el fuego había sido tan intenso que había incinerado completamente los cuerpos, pero George Soder conocía la construcción y sabía que esto era imposible. George contrató a un experto independiente quien confirmó que era físicamente imposible que 5 cuerpos hubieran sido completamente incinerados. Además, grandes electrodomésticos en el mismo piso habían sobrevivido parcialmente al fuego. Cuando George presentó esta evidencia a las autoridades, fue ignorado. El caso fue cerrado como muertes accidentales y no se realizó ninguna investigación criminal. ¿Pero por qué las autoridades se negaron y no dieron cabida a las dudas de George? ¿Por qué simplemente cerraron el caso? Es por esto que este es un caso sumamente misterioso y que lo estoy abordando con el total respeto que puedo, ya que hay que ponernos en este papel. Eres un padre, tienes un negocio exitoso, eres inmigrante y de pronto 5 hijos tuyos simplemente desaparecen. En las siguientes semanas llegaron reportes inquietantes. Una mujer que administraba un restaurante de camioneros contactó a la familia. La mañana del 25 de diciembre había servido desayuno a un hombre con 5 niños que coincidían exactamente con las descripciones de los desaparecidos. Un conductor de autobús reportó haber visto a 5 niños siendo forzados a subir a un automóvil en las primeras horas del 25 de diciembre. Mientras tanto, George investigaba conexiones con el crimen organizado. Recordó una conversación meses antes con un hombre que se había identificado como de una organización de protección italiana. Le había sugerido este hombre a pagar cuotas mensuales para garantizar, entre comillas, la seguridad de su familia. George le dijo: no necesito protección de nadie, esto es América, no es Sicilia. Y la persona, con una sonrisa extraña, le respondió: todos necesitamos protección, y más las personas que tienen familias grandes. Un detective privado descubrió que varias familias italianas en la región habían sufrido accidentes después de rechazar pagar cuotas de protección. Un informante le dijo a George algo escalofriante: tus hijos están vivos, pero nunca los encontrarás a menos que cooperes. Y este era el castigo perfecto, este castigo que no necesariamente requiere la muerte propia, sino que te quita lo que más amas, en el caso de George y Jenny, sus hijos. La búsqueda desesperada de George y Jenny llegó a tal punto que gastaron todos sus ahorros de vida y en 1947 recibieron una pista prometedora. Un detective en Chicago reportó haber localizado a 4 niños en un orfanato católico que coincidían con las descripciones. George viajó inmediatamente al orfanato, sin embargo, las autoridades de aquel lugar le negaron la entrada. Se cree que esa noche George logró observar a 2 niños en el patio y su corazón se detuvo porque reconoció inmediatamente a Marta y Luis. Y cuando intentó acercarse mucho más, varios escoltas lo sacaron y le dijeron: si regresa, tendrá serios problemas. George regresó devastado porque él pudo vislumbrar a sus 2 hijos. Sin embargo, la impotencia era tal que a pesar de tenerlos en su vista, no los podía tener. En 1952 tomó una decisión que definiría su vida. Erigió un enorme cartel en la Ruta 16. Medía 4 metros de alto por 12 metros de ancho, mostrando las fotos de los 5 niños, $5,000 de recompensa por información. El cartel se convirtió rápidamente en una marca local. Miles de personas lo veían diariamente y recibieron cientos de pistas. Una mujer en Florida afirmó haber reconocido a Betty. Un hombre en California reportó haber trabajado con alguien que decía ser Maurice. Y en 1968 recibieron una fotografía misteriosa. Un hombre de 30 años con una nota: Luis Soder, te amo hermano. Y unos códigos después. ¿Era realmente Luis? ¿Y estos códigos podrían ser realmente códigos de prisión? El cartel permaneció 41 años hasta que en 1993 lo sacaron. Sin embargo, en la década de 1990 hubo nueva información acerca de este caso, y esta vez fue por parte de archivos desclasificados del FBI. Varios nombres coincidían con personas que George había identificado como conectadas al caso. Un historiador descubrió actas de una reunión secreta del Consejo Municipal de 1946, donde se discutió el problema Soder.
y la necesidad de evitar investigaciones que atraigan atención federal. Un ex detective reveló haber escuchado conversaciones criminales donde se mencionaba el trabajo de Fayetteville como ejemplo de cómo disciplinar a empresarios que no van a cooperar, y afirmó que al menos 2 niños Sodder habían sido vistos en Cleveland en los años 60. Teniendo esta información es cuando vamos nosotros, espero con tu ayuda, a indagar sobre las posibles teorías y sobre las que tú creas plausibles para este caso. Vamos con la primera, el secuestro de la mafia. Según se cree, como George tenía un negocio sumamente exitoso y él obviamente se negó a pagar este tipo de vacunas, como llamamos en América Latina, este tipo de pagos por cuidado o por seguridad, la mafia decidió quitarle lo que él más quería, en este caso sus hijos. La teoría número 2 tiene que ver con una adopción forzada, y esto en complicidad con parte de la Iglesia Católica, quienes veían a este proceso de quitar a los niños Sodder de esta familia y entregarlos a otras familias como un proceso de cuidado y de protección para salvar a estos niños de un desenlace todavía peor. La teoría número 3 tiene que ver con el programa de protección temprano, donde los niños fueron relocalizados con nuevas identidades. Llegados a este punto, ¿qué teoría te parece a ti más fundamentada? Sinceramente yo creo que lo de la mafia tiene mucho fundamento, mucho sustento, ya que obviamente siendo un empresario, teniendo mucho dinero, es una atracción para los mafiosos, y como se negó a pagar, lo hicieron que él sufra de la peor manera posible, ya que las otras teorías siento que salen un poco del entorno que maneja este caso. El legado de la familia Sodder fue muy grande. George murió en 1969 sin encontrar a sus hijos. Sus últimas palabras fueron: espero que estén vivos en algún lugar, siendo amados por alguien. Su esposa Jenny vivió hasta 1989 manteniendo el cartel y la búsqueda hasta el final. Los hijos supervivientes continuaron la búsqueda. Sylvia Sodder se convirtió en la principal investigadora familiar, y en el año del 2013 el caso apareció en Unsolved Mysteries, generando cientos de nuevas pistas. La historia inspiró documentales, libros y conciencia sobre la corrupción en investigaciones policiales. Además, demostró la importancia de no aceptar explicaciones oficiales cuando no tienen sentido. Si los niños Sodder estuvieran vivos hoy, tendrían entre 87 a 93 años y probablemente ahora estarían muertos por causas naturales. Sin embargo, sus descendientes, en caso de haberlos tenido, estarían vivos y sin conocer su verdadera identidad. El caso de la familia Sodder, más que ser un caso inconcluso y lleno de inconsistencias, también nos muestra otro punto, y es el punto de la paternidad. ¿Hasta qué nivel tú estás dispuesto a gastar todos tus ingresos, todos tus ahorros en la búsqueda de tus hijos? Es por eso que el legado trasciende más allá de la investigación por parte de George y Jenny Sodder, sino que tiene que ver con este arraigo familiar que uno tiene y este amor que tiene por los hijos. Obviamente, se incendió su casa, pero sus hijos se desvanecieron. Ni siquiera tienen la idea de decir, bueno, mis hijos ya murieron, ya no hay nada que hacer y tengo que vivir con este dolor, porque realmente sus hijos no estuvieron en casa en el momento del incendio, y eso deja una incógnita súper grande. Y es por eso que este caso, más allá de verlo con el morbo del misterio, hay que verlo desde el eje del amor paternal, de este amor familiar, porque sus hijos, en este caso los hermanos, siguen aún buscando pistas sobre este caso. Sin embargo, a pesar de los años, no se ha dado realmente con información clara, y nunca se sabrá, quizás, qué pasó con los niños Sodder. Yo soy el Hiper Orador. Si te gusta este tipo de casos, por favor suscríbete a mi canal y cuéntame, ¿cuál es la teoría que tú crees que fue realmente lo que pasó en la casa de los Sodder? ¿Crees que los niños simplemente se volvieron cenizas con el fuego? ¿Crees que ellos no estaban en casa? ¿Crees que fue la mafia italiana? ¿Crees que fue la iglesia tomándolos como una adopción forzada? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Y si tienes otro tipo de casos, por favor también déjalo aquí, porque yo estaré gustoso de poder leer tus comentarios y también de poder narrar junto a ti otro tipo de casos. Nos vemos en el siguiente video.